Ahí está, inicia la grabación. Muy bien. Entonces, permítanme compartir pantalla. Listo. Eh, Deben ver en pantalla unas láminas que dicen lógica computacional, lógica modal. Y es el nuevo tema que vamos a comenzar hoy, que es digamos, el primer tema de la última parte del curso, lo cual quiere decir que pues vamos bastante bien para terminar a tiempo. Eh, Muy bien. El tema es de importancia para computación y se está volviendo cada día de mayor importancia. Ese es el punto que habría que señalar. Y es curioso porque la lógica modal tiene un origen histórico un tanto, sorprendente, pensando en que tiene tantas aplicaciones de computación. La lógica modal empezó como una preocupación filosófica. Aristóteles empezó a preguntarse sobre los conceptos de necesidad y posibilidad, aunque no avanzó mucho. Fueron sobre todo los filósofos medievales, eh, para que la Edad Media pues hizo poco por el avance del conocimiento. La verdad hizo poco, si tomamos en cuenta que duró mucho tiempo, ¿no? Pero hubo cosas importantes que se desarrollaron en aquella época. Y entre otras estaba algunas de las ideas de lógica moral. Entonces les decía que la lógica moral trata sobre todo con estos conceptos. Es necesario y es posible. Aquí es necesario no en el sentido moral o no sé qué otra manera de llamarlo, ¿no? Sino en el sentido de que no es posible concebir un mundo en el que no ocurra algo. Y es posible, ahí sí en un sentido más cercano como usamos la palabra es posible. Estos dos operadores, que vamos a ver que se pueden utilizar como operadores en lógica proposicional, no se pueden definir por medio de funciones booleanas. Ese es un punto importante. Y a partir de esto se desarrollan las ideas de lógica moral. Resulta que otros conceptos similares se pueden definir utilizando operadores similares. Sintácticamente son iguales y lo que cambia un poco y un poco, no mucho, es la semántica de estos operadores. Operadores que tienen que ver con la temporalidad, por ejemplo, con la realización de acciones, con el conocimiento. Estas tres, por ejemplo, variedades dan origen a lógicas morales distintas: la lógica temporal, la lógica dinámica y la lógica epistémica, por ejemplo, ¿no? Y utilizan pues básicamente la misma semántica que la lógica modal tradicional con necesidad y posibilidad. Y por lo mismo se puede aplicar a muchos ámbitos, aparte de la filosofía. En matemáticas se utiliza en computación, se utiliza en teoría de juegos, etcétera, etcétera. Bien, empiezo con la sintaxis, que es la parte más fácil de la lógica moral. Vamos a tener dos nuevos operadores unarios. El primero lo represento con este rombo y el segundo con un cuadrado. El rombo lo vamos a leer como posiblemente A, o es posible que A, perdón, posiblemente alfa, o es posible que alfa, como ustedes quieran. Y el cuadrado vamos a leer como necesariamente alfa, o es necesario que alfa, o algo en este sentido. En realidad podríamos quedarnos solo con uno de estos operadores. Con la semántica que vamos a ver más adelante, vamos a ver que es posible definir necesariamente alfa como no es posible que no alfa. O viceversa, es posiblemente alfa como no es necesario que no alfa. Esas dos interpretaciones van a ser posibles, pero a veces es más sencillo presentar los dos como operadores primitivos. Bien. Eh, Perdón, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo? No, es que oí un ruido. Seguramente es alguien que regresó a la sesión. Bien, ya está. Perdón, dejé de presentar. Voy a volver a presentar, permítanme un momento. Listo, ahora sí, ya están las láminas en pantalla otra vez. Bien, entonces, ¿cómo le podemos dar semántica a este lenguaje? Una tentación, por supuesto, podría ser el decir, oye, ¿por qué no utilizas pues tablas de verdad, como hiciste con los otros operadores proposicionales? Y la respuesta es, no se puede. Déjenme, de hecho, cambiar de estilo de presentación. Voy a presentar toda mi pantalla
Y vamos a regresar a las láminas de esa parte del curso. Un momento, ahora ahí está todo en pantalla. Cálculo de proposiciones está acá. Y la razón por la cual no se puede hacer es por una cuestión muy simple. Recuerden que cuando presentamos cálculo de proposiciones, eh, aquí está, tenemos estas láminas de cálculo de proposiciones, vimos que había 4 funciones unarias. Se dan cuenta que nuestros operadores modales son unarios, entonces tendrían que ser funciones unarias. Y vimos que teníamos solo 4 posibles con tablas de verdad. Eso es lo que teníamos. El primero de ellos era la identidad, el segundo era la constante verdadero, el segundo era la constante falso, y por último tenemos la negación. Ahora, combinatoriamente no podemos tener otros operadores unarios. Si tomáramos las tablas de verdad como la única forma de definir la semántica de los operadores de posibilidad y necesidad, tendría que corresponder a uno de estos. Vamos a suponer por un momento que eh, posibilidad, por ejemplo, es posible que alfa correspondiera al operador de identidad. Cuando ustedes dicen que algo es posible, ¿qué pasa si eso algo no ocurre? El haber afirmado que fuera posible invalida esa, esa afirmación de que era posible. No, no. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo digo, es posible que llueva hoy. Y pues esperamos a que transcurra el día y resulta que no llovió y entonces fue falso que lloviera. Sin embargo, la afirmación de es posible no necesariamente es, no podemos pensar que estaba equivocada. Yo lo que hice, por ejemplo, podría haber hecho es haber tomado una medición meteorológica, ver cómo está la atmósfera sobre la Ciudad de México, ver los vientos en qué dirección soplan, si en los alrededores puede llegar una masa de aire húmedo, y resulta que parece ser que sí, que eso podría ocurrir. Al final no ocurrió, pero podría haber ocurrido y por lo tanto yo estaba en lo correcto al decir es posible que llueva hoy, aunque no haya llovido en los hechos. Entonces decir que la identidad es el operador que correspondería a la posibilidad no debería ser el caso, porque vean cómo en caso de que llueva, pues sí, efectivamente era posible que lloviera, pero en caso de que no lloviera, no hubiera llovido, ajá, no quiere decir que haya sido falsa la afirmación, es posible que llueva. Ajá. Bien, entonces ahí está. Esta identidad no puede capturar el matiz que nos da la afirmación de que es posible que algo ocurra. Por otro lado, la constante verdadero tampoco nos permite capturarlo porque hay situaciones en las que en las que uno plantea cosas que no son posibles. Viene el Mundial de Qatar y si yo digo, es posible que México gane el Mundial, que es el campeón del mundo, pues todos me van a decir, bueno, espero que todos me vayan a decir que eso no es posible, ¿no? Que a lo mejor llega más arriba en las eliminatorias, pero que México sea el campeón del Mundial de Qatar, pues no es posible, ¿no? Entonces vean cómo la constante verdadero no representa esta situación, ¿no? Ajá, porque ahí siempre tendría que ser verdadero para que fuera capturada, para que la constante verdadero capturara el significado de es posible. Ahora, la constante falso obviamente tampoco lo captura, porque yo puedo afirmar cosas pues que son verdaderas y decir que son posibles. Por ejemplo, es posible que 2 más 2 es igual a 4. Ustedes me dirían, pues sí, no solo es posible, siempre ocurre. Entonces, falso no puede representarla, ¿no? Y finalmente la negación, pues no puede ser porque la negación lo que hace es invertir los valores de verdad. Si yo digo, es posible que 2 más 2 sea igual a 4, resulta que estaría diciendo que no, si fuera equivalente a la negación, estaría diciendo no es el caso que 2 más 2 es igual a 4, lo cual sabemos que es falso. Ajá, pero podría decir, es posible que 2 más 2 sea igual a 5, y en ese caso la negación, como la oración es falsa, me daría verdadero, porque es la tabla de esto, y sabemos que no es posible que 2 más 2 sea igual a 5, ¿no? Por la forma que están definidas las cosas en aritmética. Entonces, ninguno de estos 4 operadores, que son los únicos operadores unarios posibles, captura el significado de la posibilidad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues tengo que buscar una forma distinta de definir la semántica de las afirmaciones que llevan estos operadores de posibilidad y necesidad. Eh,
Ahora que, digamos que a partir de que se definió esta semántica, fue en los 50, obra sobre todo de Kripke, aunque con algunas contribuciones de Hintikka. Ahora todo el mundo da por sentada esta semántica del espacio tan natural que nadie la cuestiona. Pero yo les diría, tardamos más o menos 2500 años en llegar a esta situación, mientras que las funciones booleanas, pues tardamos 2300 años, porque las inventó Boole en el siglo XIX. Esto tomó el siglo XIX y la mitad del XX para poderse inventar. Entonces, a pesar de su simplicidad, es un descubrimiento que llevó mucho tiempo. ¿Cómo funciona esta semántica? Bueno, la semántica de Kripke se basa en la idea de mundos posibles. Ajá. Los mundos posibles a su vez se combinan con algo que vamos a llamar marcos. Vean, un marco, aquí los voy a definir, los voy a designar en general con la letra F caligráfica, está formado por un conjunto de mundos posibles y una relación de accesibilidad que la voy a designar con la letra R. El conjunto de mundos posibles pues es un conjunto que puede ser infinito, puede ser finito, puede ser incluso en una gran cardinalidad, no tiene por qué ser igual los números naturales, que podríamos pensar como situaciones que pueden ocurrir. Esa es una forma intuitiva de verlos. Ajá. Y la relación de accesibilidad es un subconjunto del producto cartesiano de mundos posibles. Podríamos pensar que en situaciones en que la relación de accesibilidad nos dice que a partir de una situación podríamos llegar a otra situación. No necesariamente toda situación posible nos hace concebible otra situación arbitraria. No sé, por ejemplo, el mundo posible en el que México gane el Mundial de Qatar nos lleva a una situación en la que nos sería inconcebible a partir de ese momento decir que México no ganó el Mundial de Qatar, por ejemplo, porque ya ocurrió, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, la relación de accesibilidad nos dice, si estás en cierta situación, hay situaciones que puedes plantearte a partir de esa, pero otras no. Bien. Y a partir de esto vamos a definir los conceptos de satisfacción y verdad. Igual que en el caso del cálculo de predicados, vamos a definir verdad en dos fases. Primero definimos satisfacción y después definimos verdad. Ajá. Entonces, atención con estas definiciones. Creo que son más sencillas que las definiciones de cálculo de predicados. Entonces, pues espero que eso se haga más comprensibles, pero voy a presentar un par de láminas en las que todavía no hay ejemplos. Después paso a los ejemplos. Entonces, atención, sigue siendo bastante abstracto, pero después vienen los ejemplos concretos. Entonces, el primer paso es el siguiente. Tenemos proposiciones atómicas, igual que en el cálculo proposicional clásico, pero las proposiciones atómicas no van a no van a tener una asignación de valor de verdad único, sino que su valor de verdad va a ser relativo al mundo posible que estemos considerando. Ajá. Entonces, las evaluaciones en este caso toman como argumentos proposiciones atómicas y mundos posibles. Ajá. Es decir, una proposición atómica puede ser verdadera en un mundo posible y puede ser falsa en otro mundo posible. Podemos pensar un mundo posible en el que México es el campeón de Qatar y otro mundo posible en el que México, pues como de costumbre, no pasa las últimas etapas de la competición mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la situación, lo que vamos a tener, las evaluaciones eh, por la semántica del cálculo de proposiciones morales. Uh-huh. Vean, y lo que tengo son asignaciones de verdadero o falso, eso sí es como antes, ¿no? Entonces, a partir de esto y de la existencia de un marco concreto, formado por su conjunto de mundos posibles y su conjunto de relaciones, voy a definir la relación de satisfacción. Ajá, aquí está el tercer en anaranjado, igual que en el caso de cálculo de proposiciones, tomo este símbolo, nada más que aquí se refiere a satisfacción y va a ser relativa al marco concreto, a una evaluación y a un mundo específico dentro de ese marco. Ajá. Entonces piensen que satisfacción me dice, esta fórmula es relativa, es satisfecha relativo a un marco, a una evaluación y un mundo específico. Y empiezo con proposiciones. Permítanme un momento, mi teclado otra vez está actuando un poco raro. Ahí está. Empiezo con proposiciones atómicas.
¿Cuándo digo que la proposición atómica P es satisfecha por un marco, una evaluación de un mundo posible? Voy a decirlo cuando se cumple lo siguiente. Yo evalúo la proposición P en ese mundo posible y me resulta verdadera. Entonces, pues esto es más o menos transparente, ¿no? Si yo en un mundo digo México ganó el Mundial de Qatar, entonces en ese mundo, con esa evaluación y en ese marco, pues te digo que se satisface la afirmación, México ganó el Mundial de Qatar. Ahí está. Bueno, después de esto tenemos definiciones que corresponden a lo que uno esperaría de acuerdo con el significado de los operadores, de las conectivas proposicionales que ustedes ya conocen. Cuando satisfacemos la afirmación no alfa, la satisfacemos si en ese marco, con esa evaluación, en ese mundo, no satisfacemos alfa. Cuando satisfacemos la afirmación alfa o beta, pues cuando en ese marco, con ese mundo y con esa evaluación en ese mundo satisfacemos o bien alfa o bien beta. Bueno, aquí puse psi, no beta. En este caso satisfacemos psi. Cuando satisfacemos alfa y psi, si satisfacemos ambas en ese marco, en esa evaluación, en ese mundo, y las demás pues son muy similares. Satisfacemos alfa implica psi, si satisfacer alfa implica que satisfacemos psi, y satisfacemos alfa si, sol si, psi, si satisfacer alfa ocurre siempre y cuando, o sí, solo sí, más bien, satisfacemos psi. Ahí está. Eso es lo que tendríamos con las conectivas proposicionales, que es lo que podríamos esperar desde luego de su significado. Lo interesante viene con las conectivas nuevas, las conectivas modales que acabo de introducir. ¿Cuándo satisfago en un marco con una evaluación y en un mundo dado la afirmación necesariamente alfa? Esta idea de que no puede ser el caso que alfa no ocurra. Bueno, eso va a pasar si para cualquier mundo en mi marco, el cual sea accesible desde el mundo en el que estoy parado, vean, cuantifico universalmente sobre este V, y entonces resulta que si ese mundo es accesible desde V, de W, perdón, si V es accesible desde W, entonces en V satisfago alfa. Es decir, digo que necesariamente alfa es satisfecho en W, si para cualquier situación que me sea concebible estando en W, tengo que satisfacer alfa. Y cuando digo que alfa es posible, voy a decir si existe un mundo que me sea accesible desde W y en ese mundo en particular se satisface alfa. Vean, la diferencia entonces es los cuantificadores. En el primero tenemos universal, en el segundo tenemos existencial, y el primero está formulado de una manera que, pues, que es una implicación. Si el mundo es accesible, entonces en ese mundo se satisface alfa. Y el segundo es, me dice, encuentra uno que sea accesible de W y que además se satisfaga alfa. Entonces, esto para es una conjunción y esta es una implicación. Bien. Y entonces, con esto, yo puedo generalizar la relación de satisfacción a verdad. Cuando digo que en un marco específico y en una evaluación, alfa es verdadera. Esto va a ser el caso si, cuantificando universalmente sobre todos los mundos posibles de mi marco, resulta que alfa es satisfecha en ese mundo posible. Y cuando digo que, bueno, en ese caso digo que alfa es verdadera. Después voy a definir validez con respecto a un marco. Y aquí hay una diferencia importante con el cálculo de proporciones y con el cálculo de predicados. Voy a tener dos conceptos de validez. Atención, este es válido con respecto a un marco. Y voy a decir que una fórmula es válida en un marco, perdón, si dado una evaluación posible distinta, es decir, yo puedo cambiar el valor de verdad de las proposiciones en mundos posibles, a pesar de ese cambio, alfa sigue siendo verdadero. Es lo que estoy diciendo. Y en general voy a tener fórmulas que son válidas sin relativizarse un marco. Vean, este es el caso final que tengo aquí. Si para cualquier marco que a mí se me ocurra, cualquier conjunto de mundos posibles con cualquier relación de accesibilidad, lo que tengo es que alfa es válida en ese marco. Bien. Bueno, son muchas definiciones. ¿Les parece que vea ejemplos? Sí, mejor.
Bien, bueno, para esto voy a cambiar entonces el estilo de presentación y lo que voy a hacer es que por un lado voy a presentar estas reglas de satisfacción, verdad y validez y por otro voy a presentar los ejemplos. Entonces, un momento, por favor. Ahí está. Debe estar viendo en su pantalla, en mi pantalla completa. Lo que voy a hacer es duplicar esta ventana. Un momento, por favor. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar del lado izquierdo las reglas de satisfacción, verdad y validez. Y del lado derecho voy a presentar los ejemplos concretos. Estos ejemplos lo que van a hacer es presentar los marcos de Kripke como si fueran eh, gráficas dirigidas. ¿Por qué razón? Pues es una forma, es una representación bastante universal en el mundo de la lógica modal. Y pues entonces yo la retomo. Las convenciones que voy a seguir son las siguientes. Vean, los vértices de estas gráficas dirigidas corresponden a mundos posibles. Y para mundos posibles voy a utilizar las últimas letras del alfabeto. U, V, W, X, Y, Z, etc. Ahora, para representar que la relación de accesibilidad relaciona los mundos posibles U y V, en ocasiones voy a escribir esto. U flecha B. Ajá, es decir, de U puede ir a B, lo podemos leer así. Y esa es una representación alternativa de esta relación de accesibilidad. Y además corresponde con una gráfica. Van a ver que, pues si tenemos una arista que va de V, entonces, pues eso aparece en la gráfica precisamente, ¿no? Y tenemos una flecha. Bien. Ahora, las fórmulas atómicas verdaderas en un mundo posible las voy a escribir dentro del círculo correspondiente a ese mundo. Si la fórmula atómica no aparece entre ese círculo, se asume que es falsa en ese mundo posible. Ajá. Voy a presentar en las gráficas siguientes el mismo marco dos veces, pero con evaluaciones distintas en cada gráfica. Ajá. Y en mi último ejemplo voy a presentar un caso paradójico de mis definiciones. Bien. Entonces, empiezo con el primer ejemplo, permítanme. Ahí está. Bien, vean. Entonces, me regreso un poco. Aquí tenemos que mi definición me dice, del lado izquierdo, un marco está formado por un conjunto de mundos posibles y una relación de accesibilidad. Aquí en este ejemplo, mi conjunto de mundos posibles es finito, tiene solo tres mundos, U, V y W. Ajá, son los únicos mundos en mi conjunto de mundos posibles. Y mi relación de accesibilidad está representada por estas flechas. Me dice, mira, U está relacionado consigo mismo. Vean cómo tengo aquí una flecha que va de U a U. Eso no necesariamente es el caso en todos los marcos. Entonces, cuando es el caso, lo señalo explícitamente con esta flecha. U además se relaciona con el mundo V porque hay una flecha que va de V. Ajá. V está relacionado consigo mismo también. Ajá. Entonces, la relación de accesibilidad incluye al par VV. Y además se relaciona con W. Ahí está. Bien. W a su vez está relacionado con U y con V. Se dan cuenta de flechas que van de W a U y a V. Pero no está relacionado consigo mismo. Ese es un punto importante. Ajá. Entonces, ese es mi marco. Del lado derecho tengo el mismo marco. Vean, son las mismas flechas y el mismo conjunto de mundos posibles. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la relación de la evaluación. Vean, mi evaluación acá del lado izquierdo es una función que me dice por cada par mundo, ajá, perdón, proporción atómica y mundo, tienes una asignación de valores de verdad. Ajá. Y entonces aquí tenemos eso. Vean, aquí el par P U es verdadero. ¿Por qué razón? Porque la P aparece dentro del círculo correspondiente a U. Esa es la representación que escogí. Entonces P en U es verdadero. Q en U es falsa. ¿Por qué razón? Pues porque no aparece la Q aquí. Y pasa lo mismo con R. R es falsa en U porque no aparece dentro de este círculo. En cambio, en el mundo V, Q es verdadera, pero P y R son falsas. Y en el mundo W, P y Q son falsas, pero R es verdadera. Ajá. Esa es la asignación que estoy haciendo. Es una evaluación específica.
Entonces, en este mismo marco, pero con una evaluación distinta, tengo el ejemplo del lado derecho. Vean, en el lado derecho mi evaluación varía porque ahora P es falsa en U y Q es verdadera. R sigue siendo falsa. Eh, esta nueva evaluación no varía en el mundo V porque Q sigue siendo verdadera y P y R siguen siendo falsas. Y tampoco varía en el mundo W porque R sigue siendo verdadera y P y Q siguen siendo falsas en W. Entonces, las dos evaluaciones difieren solo en las asignaciones en U. Ajá, que una tiene como verdadera P en la del lado izquierdo y falsas Q y R, y la otra del lado derecho tiene como verdadera Q y falsas P y R. Ajá. ¿Hasta ahora el ejemplo se entiende con claridad? Más o menos, yo me confundí. A ver, dime qué te parece que no está. Por ejemplo, la primera que dice, evaluamos P con U. Ajá. ¿Qué significa el rombito? Es posiblemente Ah, no, P. eso todavía no lo explico, no te preocupes. Ajá, dices esto de acá, ¿verdad? Esto significa posiblemente. Todavía no lo explico. Ah, Entonces, ok. ajá, sí, sí, sí. Si eso no lo has entendido, porque aún no llego a ese punto. Ujú. De lo anterior, de Vale. cómo represento mundos posibles y evaluaciones, ¿eso sí queda claro? Por ejemplo, en el de la izquierda dijo que P era verdadero. Pero es verdadero en un. ¿Y eso era por qué era? ¿Puede repetirlo de nuevo? Ah, pues porque arbitrariamente yo decidí que P fuera verdadero en un. No hay ninguna razón por la cual sea así. Simplemente mi gráfica representa que la evaluación del lado izquierdo le asigna el valor de verdad a P en U. Acuérdate, es un par formado por una proporción atómica y un mundo posible. Entonces, en este par PU, yo decidí que pues correspondía al verdadero. Y en el par QU decidí que corresponde a falso, porque Q no aparece aquí, y en el par RU decidí que también fuera falso, y por eso R no aparece aquí. Entonces son asignaciones arbitrarias que yo puse para ilustrar cómo se ve en la evaluación. Ah, ok. De acuerdo. Sí, sí, no hay ninguna razón ulterior, simplemente el ejemplo pone eso como primitivo, que P sea verdadero en U y Q y R sean falsos. Y pasa lo mismo en los otros círculos. Ok, de acuerdo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿los demás tienen alguna pregunta o observación? ¿No? Bien, bueno, ahora sí voy a ver. Permítanme, creo que alguien comentó algo en el chat. No. Entonces, regreso a la pantalla. Ahora sí. Bien. Bueno, nada Ahora, más otra cosa, nada más para ver si sí entendí. Entonces, P en U es verdadero y Q y R en U son falsos. Y luego Q en V es verdadero y P y R en V son falsos. Y así, ¿no? Con todos. exactamente, Ah, ok. exactamente, esa es la idea. Ajá. Bien, entonces vamos a ver qué cosas satisfacemos aquí. Aquí no puse un ejemplo, pero por ejemplo es claro que en uno satisfacemos Q, porque Q es falso en U, y en uno satisfacemos Q y P, porque pues por las reglas que sabemos de la conjunción tendría que satisfacer tanto P como Q, y satisfago P, pero no satisfago Q. Ajá, entonces P y Q tampoco son satisfechos en U, pero esos son los casos proposicionales. Los casos modales, ahora sí voy a empezar a analizarlos. Vean, si yo estoy parado en el mundo U y tengo la evaluación del lado izquierdo, y estoy en este mismo marco, el marco no va a cambiar en las dos columnas, eh, satisfago la fórmula posiblemente P. ¿Por qué razón? Vean, la definición me dice, a ver, estando en este caso en U, que tendré el papel de W acá, ¿puedes ir a un mundo en el que P sea verdadera? Y la respuesta es sí, 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 estando en U, puedo ir a un mundo en el que P es verdadera. Ese mundo es U mismo, ¿te dan cuenta? Porque tengo una flecha que va de U a U. Entonces, como U es verdadera en P, cumple el requisito de que existe un mundo al que puedo ir y en el cual P sea satisfecha. Ahí está. Entonces, por eso satisfago esto. ¿Queda claro ese primer ejemplo? Ok, sí. Bien, voy a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo resulta que no satisfago necesariamente P. ¿Por qué razón?
La definición de necesariamente me dice, para todo mundo al que puedas ir, en ese mundo debes satisfacer P. Bien, y entonces en U puedo ir a U mismo, donde sí lo satisfago, pero también puedo ir a V, donde no satisfago P, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, no satisfago necesariamente P. Bien. O Ahora, sea, en ese, para que sea necesaria, es necesariamente el cuadradito, ¿verdad? exactamente. O sea, ahí tiene que, todos los mundos a los que pueda ir, tienen que hacerlo verdadero. Tiene que No, satisfacer, perdón, más bien, todos los mundos a los que vaya deben de ir a P. tiene que satisfacer P, exactamente, para que sea el caso. Ok, Y en ese caso, pues me falla cuando me voy a V. Entonces, ok. se dan cuenta cómo aquí ya podemos introducir una diferencia que no teníamos antes. Aunque estamos utilizando parcialmente funciones booleanas, el hecho de que relativicemos su valor a los mundos nos da la posibilidad entonces de distinguir entre afirmaciones como es posible que P y es necesario que P. Piensen que si, por ejemplo, la afirmación P es México va a ganar el Mundial de Qatar, pues digo, si uno estira mucho la realidad, es posible que México gane el Mundial de Qatar. Pero cuando ustedes me dicen, no hay de otra, México va a ganar el Mundial de Qatar, es necesario que México gane el Mundial de Qatar. Yo les digo, pues no, no es fácil concebir otras relaciones en las que eso no pase, que gane Brasil, Alemania, eh, no sé, cualquier otro país que vaya a competir. Yo podría decir, eso sí, es necesario que Rusia no gane el Mundial de Qatar, porque me parece que no calificó, ¿no? Entonces, esa afirmación sí la puedo hacer, o sea, no va a competir, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos un caso de es necesario, pero digamos que lo que tenemos es que en la situación actual, en el mundo actual en el que ya se realizan las eliminatorias para el Mundial de Qatar, ya sabemos algunas cosas que son posibles, aunque remotamente posibles, como que México gane. Sabemos cosas que son posibles y no tan remotamente, como que Brasil o Alemania ganen. Y sabemos cosas que no pueden ocurrir, como que Rusia gane el Mundial porque no calificó. Ajá. Bien. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver otro caso de una fórmula. En este caso, vean cómo estoy hablando del concepto de verdad, ya no de satisfacción. ¿Por qué razón? Vean, esta afirmación no se relativiza a un mundo, sino a la evaluación y al marco. Y digo, en este marco, con esta evaluación, es verdadero que posiblemente P, Q o R. ¿Cómo puedo afirmar esto? Vean, de acuerdo con mi definición, para que yo pueda afirmar que este es el caso, vean, está aquí la definición. Ajá. Yo tengo que ver que esta definición es satisfecha en todos los mundos posibles. Entonces aquí tenemos tres mundos, U, V y W. Y en los tres tendría que satisfacer la afirmación, es posible que P, Q o R. Vamos a empezar con el mundo U. Ahí está, U. Vean, cuando yo digo en el mundo U es posible que P o Q o R, significa que estando en U yo debo poder viajar a un mundo donde satisfago P, Q o R. Y entonces, pues resulta que, pues sí se puede, ¿no? Me quedo ahí mismo, viajo al mismo mundo U y entonces satisfago P en ese mundo. Y dado que satisfago P, pues satisfago la disyunción de P con Q o R, por las reglas de la disyunción y por lo tanto, pues existe un mundo al que puedo ir desde U donde satisfago PQR. Ya está U. Ahora vamos con el mundo V porque tengo que verificarlos todos. En el mundo V, ¿puedo viajar a un mundo donde satisfaga P o Q o R? Y la respuesta es sí. Haz lo mismo. Ve como V, en V se satisface Q. Ajá, porque puedes viajar a V desde V. Y entonces ahí satisfaces Q y por lo tanto satisfaces la disyunción de P, Q o R y por lo tanto existe un mundo al que puedes ir desde V donde satisfaces P, Q o R y por lo tanto se cumple lo necesario para afirmar que V también satisface esta fórmula. Bien, entonces ya llevo dos de tres mundos posibles. Tengo que probar ahora en W. En W satisfago esta fórmula, posiblemente o P o Q o R. Y lo que tengo que hacer entonces es preguntarme si en W, de acuerdo con mi definición,
puedo viajar a un mundo, desde W puedo viajar a un mundo donde satisfago PQR. Vean cómo W puede, de W se puede ir tanto a U como a V. Escojo cualquiera de ellos en este caso, digamos, escojo U. Y entonces, estando en U, pues resulta que yo ya vi que puedo satisfacer P y por lo tanto también satisfago P o Q o R y por lo tanto desde W hay un mundo al que puedo ir donde satisfago P o Q o R y entonces en W satisfago, es posible que P o Q o R. Es así como lo tengo. Este es un ejemplo de una fórmula más compleja que satisfago, no solo satisfago, como es la satisfago en todos los mundos posibles, resulta que puedo decir que esa fórmula es verdadera en este marco con esta evaluación. Bien, ahora, ¿qué pasa si ahora cambio mi evaluación? Ajá. Cambio mi evaluación a la que tenemos del lado derecho. Vean cómo el marco sigue siendo el mismo, porque son los mismos mundos posibles y son las mismas flechas. Lo que cambia es la asignación de valores de verdad a las proposiciones atómicas. Y ahora, en esta nueva evaluación, resulta que no satisfago posiblemente P. ¿Por qué razón? Vean, estoy concentrándome en el mundo U, por supuesto. Entonces, en el mundo U, desde el mundo U yo debería ir a un mundo en el que satisfaga P. Pero los únicos mundos que me son accesibles desde U son U mismo, y en U no satisfago P, y el mundo V, donde tampoco satisfago P. Por lo tanto, no satisfago la afirmación posiblemente P. Bien, ahora, en esta evaluación ahora, lo que hago es preguntarme, ¿satisfago necesariamente Q en W? Y la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Vean, aquí estando en W, hay dos mundos a los que puedo ir, al mundo U y al mundo V. Vean cómo estando en W no puedo ir a W mismo, no hay una flecha que apunte a W, entonces solo tengo que considerar dos mundos, U y V. Y en cada uno de ellos verifico si satisfago Q. En U satisfago Q, ahí está, y en V también satisfago Q, y por lo tanto, en W satisfago necesariamente Q. ¿Queda claro ese ejemplo? Sí. Perfecto. Último ejemplo de este caso. Vean, yo tengo aquí la afirmación de que es verdadero, que no es verdadero en este marco, que posiblemente P o R. Vean, aquí está tachado la afirmación de verdad. ¿Por qué razón? Pues porque digo que falla en un mundo. Vean, acuérdense que aquí yo tendría que verificar todos los mundos posibles y pues como tiene que ser en todos, basta que yo exhiba un contraejemplo para decir que no se cumple, ¿no? Y el contraejemplo es en W. Vean, estando en W, yo puedo viajar solo a dos mundos, a U y a V. Y en W no satisfago esta fórmula, P o R. ¿Por qué razón? Porque perdón, en U no satisfago esta fórmula, P o R. Porque en U no satisfago ni P ni R. Y ahora si me traslado a V en lugar de ir a U, resulta que tampoco satisfago esta fórmula. ¿Por qué? Porque ni satisfago P ni satisfago R. Y entonces, por lo tanto, no satisfago la disyunción. Y como no hay ningún mundo que me sea accesible desde W donde satisfaga P o R, por tanto, desde en W no satisfago, es posible que P o R. Y como falló en W, con eso es suficiente para decir que en este marco, con esta evaluación, no es verdadero que P o R. A eso es lo que estoy diciendo. Aunque hay un mundo en el que sí lo satisfago. El mundo V sí satisfago esa afirmación, pero en los demás no. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Paso al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, tengo un marco distinto, vean. Este marco tiene los mismos mundos posibles, U, V y W, pero cambia la relación de accesibilidad, por lo tanto es un marco diferente. En este caso, la relación de accesibilidad es una relación lineal, me lleva de U a V, y de V a W, y de W me lleva de regreso a U. Y en los dos lados tengo el mismo marco. Lo que cambia es la evaluación. Vean cómo en este marco
P es verdadera en todos los mundos, en este marco y en esta evaluación, P es verdadera en todos los mundos, y del lado derecho tengo que el mismo marco tiene una evaluación distinta en la que P es falsa en todos los mundos. Ajá. Entonces, voy a ver algunos ejemplos de fórmulas que satisfago, que son verdaderas, y voy a ver un ejemplo de una fórmula que es válida en este marco. Entonces, atención. En este marco resulta que con la evaluación del lado izquierdo y en el mundo U, satisfago posiblemente P. Eso es bastante claro a estas alturas, espero. Porque si estoy en U, el único mundo al que puedo viajar es a V, y en V satisfago P. Por lo tanto, satisfago en U posiblemente P. Ven además cómo también satisfago en U necesariamente P. ¿Por qué razón? Al único mundo al que puedo ir es al mundo V. Y en V satisfago P. Entonces, a todos los mundos a los que puedo ir desde U, más bien en todos los mundos a los que puedo ir desde U, satisfago P. Y por lo tanto, en U satisfago necesariamente P. Ajá. Bien. Ahora, aquí voy a decir lo siguiente. Es verdadero, es verdadera en esta evaluación con este marco, la afirmación no, posiblemente, necesariamente P implica posiblemente P. Vamos a ver si ese es el caso. Tomemos como ejemplo U. En U, pues resulta que satisfago eh, posiblemente P, y en U también satisfago necesariamente P. Por lo tanto, aquí tendría verdadero, implica verdadero, ¿se dan cuenta? Y eso, pues yo sé que es verdadero. Y por lo tanto, en U satisfago posiblemente, necesariamente P implica posiblemente P. Se dan cuenta que como los mundos en realidad son iguales, U, V y W hacen lo mismo, pues entonces lo que dije anteriormente se puede decir también de V, se puede decir lo mismo de W, y por lo tanto, en los tres satisfago esta fórmula. Ajá. Necesariamente P implica posiblemente P, y como están los tres mundos posibles que hay en este marco, resulta que en este marco y con esta evaluación satisfago necesariamente P implica posiblemente P. Bien. ¿Preguntas sobre este caso? ¿No? Bien. Yo sí, No. profe. Oh, Sí, a ver, sí, adelante. Adelante. Es que a diferencia del otro, ¿puede regresarse tantito al de la lámina anterior, por favor? Claro, por supuesto. Ahí está. Sí. Es que en el del lado izquierdo tiene lazos, pero por ejemplo, ¿qué tiene? Aquí no tiene nada que ver o no afectan los lazos y como en el otro no los tenemos ni nada. Sí, los estoy eliminando, ¿te das cuenta? O sea, es intencional. Significa que en este caso, mira, en el caso anterior, U se relaciona consigo mismo. En este caso, U se relaciona con V nada más. Ajá. No se relaciona Sí. consigo mismo. Entonces, por eso es que no considero no se considera ese caso. Y lo mismo pasa con V. V se relaciona con W nada más. Y W se relaciona con U nada más. Entonces, es una Y en cuanto a diferencia. las evaluaciones, ¿afecta, profe, o no? ¿O lo que estamos Puede viendo? ser que sí, puede ser que incluso la misma evaluación, pero con una relación de accesibilidad distinta, te puede producir resultados diferentes. Ah, ok. Ajá, Ok, sí. de hecho, por eso es que estoy contrastando en cada caso el mismo marco con distintas evaluaciones que me da resultados diferentes. Mira, aquí tenemos este caso, por ejemplo. Este es muy notorio, que en una evaluación resulta que U sí lo satisface y en la otra evaluación U no lo satisface. Ajá. Y en este caso, pues va a pasar lo mismo, que tengo que en un caso satisface y este caso satisface esta otra. Ajá. Pero además, ve cómo aquí presento una fórmula que es válida. Ajá. Resulta que esta misma fórmula en este marco no sería válida. Si quieres, ahorita analizo ese caso. Ajá. Pero no sé si con eso, por lo pronto, está quedando claro hacia dónde voy con estos ejemplos. Sí, profe. Y nada más, bueno, otra duda que lo noté ya que está como que cambiando entre las dos láminas. Entonces, en el segundo que está haciendo que es con U y que es el del cuadrito es necesariamente, ¿no? Es necesariamente, Exactamente. significa. ¿Ahí afectó, por ejemplo, que no estuviera el lazo o no? Eh, Porque en el otro no se en satisfacía, este ¿no? caso en particular, probablemente no con esta evaluación, pero sí Ah, podrías. ok. Por ejemplo, suponte que
en este caso aquí, en que U va a V y en V se cumple P. Ajá. Pero si hubiera un lazo a sí mismo y no se cumpliera P aquí, es una evaluación diferente, entonces en ese caso yo no podría afirmar que necesariamente P se cumple en U, porque a uno de los mundos a los que puedo ir, V, sí lo cumple, pero con ese lazo adicional que me estás diciendo que podríamos poner, no se cumpliría. Me parece que en la lámina anterior lo tengo así, nada más que por razones diferentes. En esta te das cuenta que al ir a V, P no se cumple, pero quedando menú sí. Si invirtiéramos esto, si P fuera falsa acá y verdadera acá, te das cuenta que tampoco se cumpliría necesariamente P en U, porque no todos los mundos a los que puedo ir cumplen P. Y en este caso, U mismo fallaría. Ujú. Ah, ok, sí, sí, ya, ok. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Bien, entonces, si quieren, termino con el caso de la izquierda. Tengo una tercera lámina con ejemplos, pero esa yo creo que la dejamos para la próxima clase. Ajá, para que puedan revisar todas estas definiciones. Bien, en la lámina de la izquierda vean cómo P es falsa en todos los mundos. Entonces, básicamente estoy repitiendo el mismo razonamiento que tengo del lado izquierdo, pero ahora lo estoy aplicando a no P. Ujú. Entonces, pues la idea es la misma. Estando en U, puedo llegar a un mundo en el que satisfago no P, ese mundo es V. Estando en U, a cualquier mundo al que pueda llegar satisfago no P, porque pues el único mundo al que puedo llegar es V. Ajá, y entonces ahí satisfago no P. Y finalmente es verdad en todos los mundos que necesariamente no P implica posiblemente no P. Porque vean cómo en U ya tengo que este satisfecha, este satisfecha, entonces satisfecho implica satisfecho. Ahí está. Y el razonamiento se puede repetir en todos, en V y W, porque pues tienen la misma asignación de valores de verdad para P. Ajá, entonces ahí está. La diferencia en este ejemplo importante es que tengo una fórmula que es válida. Ajá. Esta fórmula es necesariamente P, implica posiblemente P. Ajá. Ah, ¿por qué razón? Vean que aquí estoy diciendo que para cualquier evaluación que se les ocurra, esto va a pasar. Ahora, hay muchas evaluaciones posibles aquí, por supuesto, porque es una fórmula atómica por cada uno de los mundos, entonces es dos valores, verdadero y falso, 2 por 3, 6. Tenemos 6 posibilidades diferentes, ¿no? De evaluar esto. Pero no tengo que analizarlas todas. Observen lo siguiente. Me voy a concentrar en U, por lo tanto. Si en U P fuera verdadera y en V fuera falsa, entonces, pues yo sé que no se cumpliría necesariamente P, esto sería falsa. Ajá, pero tampoco se cumpliría posiblemente P, ya se dan cuenta, porque el único mundo al que puedo ir desde U es V. Y por lo tanto, si no se cumple esta, no se cumple esta, y entonces tengo que falso implica falso. Eso es verdadero, se dan cuenta. Ahora, suponiendo que desde U puede ir a V y en V cumplo P, entonces se cumple necesariamente P, porque es el único mundo al que puedo ir. Pero además también se cumple posiblemente P, porque existe un mundo al que puedo ir desde U donde también se cumple P. Y por lo tanto tengo verdadero, implica verdadero. Y entonces eso es verdadero. Ahora, ese razonamiento que hice con U, lo puedo hacer con cualquier mundo, porque en realidad estos mundos son iguales, ¿se dan cuenta? Lo único que los distingue es el nombre, pero la situación es la misma. Hay un solo mundo al que se conecta. Bien, ahora, de este lado tengo el otro caso. ¿Qué pasa si no cumplo, estando en U, no puedo un mundo donde se cumpla P? Ah, bueno, pues entonces esto va a ser falso, pero se dan cuenta que esto también, perdón, esto va a ser, sí va a ser falso, y esto también va a ser falso, porque no existe un mundo al que pueda ser este caso, entonces tengo que falso implica falso, es verdadero. Y por lo tanto, también se cumple esto, y ese razonamiento lo puedo repetir con V y con W. Y por lo tanto, esta fórmula es válida en el marco. No importa el valor de verdad que le asigna P. En general, la fórmula o el esquema, porque va a ser un esquema, necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Para cualquier fórmula concreta que ustedes pongan en lugar de alfa, ese es válido en este marco. Esa es una afirmación fuerte, ¿se dan cuenta? No es una tautología, eso es importante, porque las tautologías claramente son válidas en cualquier marco. Pero esa no es una tautología
y es válida en marcos que tienen esta forma. Si los marcos son distintos, no necesariamente es así. Eso es lo que voy a ver la próxima clase. Fórmulas que son válidas en un marco, pero no son válidas en la otra. Bien, por lo pronto concluyo aquí. Les dejo espacio para que hagan preguntas o comentarios y si no, me las plantean en la próxima clase. De acuerdo. Bien, bueno, perfecto. Entonces, si no hay preguntas por el momento, déjenme. Creo que alguien tiene una duda de la tarea. Pusieron en el chat. Adelante. ¿La planteó en el chat? Déjenme ir al chat entonces. Ahí está. Una duda de la tarea. Adelante, Eric. Te escuchamos. Si no puedes hablar, tu micrófono no está funcionando, creo. No sé si tus compañeros te escuchan. ¿Se me escucha? Ahora sí. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. En la unificación de funciones, cada función debe de tener el mismo número de términos para que se puedan unificar. En la unificación de términos funcionales, sí. Sí. Si tú quieres unificar un término, por ejemplo, F21 de XY y el otro término es F31 de XY, no hay forma de que los puedas unificar porque difieren en el número de argumentos. Entonces, Ok. ahí automáticamente la diferencia son los dos términos. Y lo mismo pasa con predicados. Si tú quieres unificar los predicados con un distinto número de argumentos, no se puede. Ajá. Ok, otra pregunta. Si quiero Déjame unificar agregar algo una nada más. fórmula. Ajá. Y si difiere el subíndice, si quieres unificar F21 de XY con F22 de XY, tampoco se puede. Porque difiere el símbolo Tiene que ser funcional. el mismo entonces. Ajá. Predicados y símbolos funcionales tienen que ser el mismo. Sí, ahora sí, tu siguiente pregunta. Ok, si quiero unificar una función con un término y el término pertenece a los términos de la función, eso se le llama Occur-check, ¿no? Y ya no se puede porque sería un término infinito, ¿no? Sí. Cuando tenemos eso que Entonces es válido la argumentar variable eso en la tarea. aparece en el otro término, exactamente, vas a tener eso. Sí. Ok, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces déjenme detener la